Buenas noches, compañeros y tutor. El presente video es para presentar el proyecto cuantitativo de nuestro problema. Mi nombre es Angie Tatiana Rodríguez Ibáñez. El problema es el síndrome de Burnout en el personal de la salud en la ciudad de Bogotá. Descripción: el burnout laboral, también denominado síndrome del quemado o síndrome de estar quemado en el trabajo, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado. Puede tener consecuencias muy graves. Nuestro planteamiento es evidenciar que con el pasar del tiempo el síndrome de Burnout ha tomado gran importancia en profesiones en especiales aquellos que están dadas al servicio social por el alto grado de estrés que deben enfrentar aquellos que ejercen esta profesión por su último compromiso y su interacción directa con personas y familiares de aquellos a quienes se les brinda una atención, como también la exposición a una serie de características laborales que los hacen muy propensos a padecer este síndrome, ya que están en un ambiente de jornadas laborales largas y horarios nocturnos y extensos o sobrecargas laborales. Nuestra formulación se va a basar en lo demográfico, en la edad, género, nivel de estudio y nivel de ingresos, al igual que la ocupación. En las geográficas, la ubicación donde se va a hacer la investigación, el país, la ciudad, la localidad o localidades, los barrios. En la parte psicográfica se va a hacer el estilo de vida y los intereses, al igual que la cultura. En los objetivos se está analizar el síndrome de Burnout en el personal profesional del área de la salud que labora en las instituciones de la ciudad de Bogotá. Los objetivos específicos tenemos que se identifica el nivel de síndrome de Burnout que predominen en la población de estudio y así generar estrategias y reconocer las diferentes variables laborales de la población de estudio. Y tenemos que establecer también una relación que pueda existir entre las variables sociodemográficas y el síndrome de Burnout. La justificación. Es importante identificar que el síndrome de Burnout está reconocido como el problema de salud pública, el cual ha ido aumentando y que ha afectado de manera considerable a todos aquellos trabajadores que se encuentran expuestos a altos niveles de estrés. Varios autores demuestran la alta incidencia de este síndrome de forma considerable en el personal de la salud. Esta condición tiene efectos bastante negativos no solo para el trabajador, sino también para la organización en la que éste labora. Por lo tanto, esta pequeña investigación está basada en analizar el síndrome de Burnout en el personal de la salud de la ciudad de Bogotá. De ahí que los resultados de esta investigación proporcionan datos valiosos acerca de esta población problemática y así poder implementar las estrategias. Delimitación. En los demográficos tenemos que en la edad va a ser al personal de la salud y no mayor a los 40 años. En el género tenemos que es femenino y masculino, se le va a hacer a los dos grupos. En el nivel de ingresos es el salario de 1 millón, o sea, de un salario mínimo en adelante. En nivel de estudios técnicos, tecnológicos, profesionales. En la ocupación, empleos. En los geográficos va a ser la ubicación en Bogotá, el país va a ser Colombia y la ciudad es Bogotá. La localidad es en Chapinero y Teusaquillo y los barrios, todos los barrios de estas dos localidades. Hipótesis: el personal de la salud de las instituciones de la ciudad de Bogotá presentan a lo largo de este tiempo diferentes niveles de burnout y se puede identificar que se encuentran afectados en un nivel considerable. Este síndrome en estos profesionales se encuentra asociado a diferentes factores sociodemográficos, edad, hijos, sexo, estado civil y laborales, horas de trabajo, guardias especialidad, pacientes a cargo, al igual que cada uno de las características de la labor que desempeñan la organización de su trabajo, llevándolos así a consecuencias físicas, sociales y psicológicas. El primer antecedente que nos dan es un estudio que hizo la Universidad del Rosario, donde concluyen que los resultados de este estudio resaltan la importancia de propender por políticas de atención en salud y estrategias organizacionales, muchas más conscientes que estén dirigidas a evitar la sobrecarga laboral y mejorar el clima en el trabajo y proporcionar bienestar tanto en los usuarios como en los empleados. El segundo, el segundo es un artículo que fue consultado y es sobre el síndrome de Burnout y la calidad de la vida laboral en el personal asistencial de un instituto de salud en Bogotá. Los resultados de este estudio permiten confirmar la importancia de dirigir las organizaciones de la salud desde una perspectiva más enfocada en las personas
y se proporciona la evidencia sobre la relación entre el síndrome de burnout y la calidad de vida laboral. El tercer antecedente es un estudio que hizo la Universidad Sergio Arboleda, donde hablan sobre las estrategias preventivas en las organizaciones que se consideran al identificar y minimizar las fuentes de estrés que genera el trabajo, así como la variación y flexibilización de las tareas. Realizar programas educativos donde se informe al personal médico de la existencia de este síndrome y la formación de los equipos de trabajo para ser parte activa en los procesos de la organización y logrando un ambiente propicio para la comunicación donde todos puedan expresar sus vivencias y emociones. El resultado que se espera con esta estrategia es lograr disminuir tensiones y angustias. Dentro del marco teórico y conceptual tenemos la definición. El síndrome de burnout es conocido como el síndrome del desgaste profesional y más reciente como síndrome de quemarse en el trabajo. Y este síndrome fue descrito por Herbert Freudenberg en 1984 cuando trabajaba en una clínica tóxica de humanos en Nueva York. Por ello se puede reconocer que el personal de salud presenta una pérdida de energía de forma progresiva y un agotamiento extremo. La depresión, la ansiedad, el maltrato hacia los pacientes y llegar a la deserción laboral. En el marco teórico también encontramos los factores de riesgo, donde cualquier profesión, sin embargo, tiene una prevalencia, que cualquier profesor tenga este síndrome, pero tiene mayor prevalencia en los profesionales de la salud y en aquellos que tengan contacto directo con personas que tengan algún grado de vulnerabilidad o dependencia. Estos factores se pueden dividir en tres grandes tipos relacionados con la organización, los aspectos sociales y los aspectos personales. Y por otra parte, también la falta de la recompensa por el trabajo desempeñado, los salarios por debajo del promedio, el tipo de contratación, el mal clima laboral, poco reconocimiento entre la organización y la escasa posibilidad de promoción, como así mismo, y la sobrecarga laboral, dada el número de pacientes atendidos y el exceso de horas de trabajo y el reducido nivel de bienestar psicológico. Consecuencias. Los trabajadores de la salud que se ven enfrentados diariamente a este riesgo los generan cansancio mental y psicológico. Actualmente los trabajadores de la salud prestan cada vez mayor número de lesiones y enfermedades laborales que se han generado en el aumento de las tasas de las lesiones ocupacionales y en la última década en comparación con otros sectores económicos. También se identifica que se produce un deterioro cognitivo, llevando a la frustración y al desinterés laboral. Y el deterioro es percibido por el desgaste emocional y en algunas situaciones se acompaña con un sentimiento de culpa, indolencia e indiferencia con sus pacientes. En el marco teórico también tenemos los diagnósticos. El cuadro clínico es importante en el diagnóstico. Se tiende por lo general a seguir una secuencia. Entonces, la etapa 1, un desequilibrio entre demandas laborales y recursos materiales y humanos, de forma que los primeros excedan a los segundos, provocando cuadro de estrés agudo. Luego en la etapa 2 tenemos que el individuo realiza un sobreesfuerzo para adaptarse a las demandas, pero esto solo funciona transitoriamente. En la etapa 3 aparece el síndrome de burnout con los componentes descritos y en la etapa 4 el individuo deteriorado físicamente se convierte en un peligro más que en una ayuda para los destinatarios de los servicios. Y para finalizar, el diagnóstico diferenciales, también tenemos que dicen que por el desgaste profesional, por lo que se debe hacer una discriminación de este síndrome con otros casos que se generan confusión en el momento de dar un diagnóstico. Que según Sharon, en 1989, él afirmó que el síndrome de burnout no se solapa en otros conceptos de orden psicológico y que la psiquiatría ha evitado abordar el síndrome, bien sea ya sea porque se difusa la definición de síndrome o porque hay una gran coincidencia entre el diagnóstico psiquiátrico, aunque se comparten algunos síntomas o procesos de evolución similares. El estrés. Se puede diferenciar en que el fenómeno de burnout por ser un proceso psicológico que conlleva efectos positivos y negativos a las personas y en el entorno. Pudiéndose experimentar en todos los ámbitos de la vida, mientras que el burnout hace referencia a los efectos negativos. En la fatiga física. La diferencia se da principalmente en la recuperación. La fatiga física se caracteriza por recuperación rápida con sus sentimientos de relación personal y éxito. En cambio, el síndrome se caracteriza por tener una recuperación a corto acompañada de sentimientos de fracaso. Luego tenemos la depresión, la depresión es una correlación con el cansancio emocional, pero que no le baja relación ni personalidad, es despersonalización.
En la depresión, el sentimiento de que predomina es la culpa, mientras que en el síndrome predomina es la cólera o la rabia. Buen día, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Lisette. A continuación, daré una breve explicación a los ítems correspondientes a la investigación cuantitativa, luego de la explicación dada por mi compañera Angie. Entonces, encontramos dentro del marco teórico que para el síndrome de Burnout existe una evaluación, la cual se llama el Maslach-Burnout Inventory, la cual en sus diferentes versiones es el instrumento que más se ha utilizado para la evaluación psicométrica y para el diagnóstico de este síndrome, independientemente de las características ocupacionales de la muestra y de su origen. Este MBI se divide en tres clases, las cuales miden tres factores denominados agotamiento emocional, despersonalización y realización personal en el trabajo. Todas estas se obtienen mediante unos diferentes puntuaciones como baja, media o alta, y está dividido en algunos percentiles como 33 a 66 y asimismo se da el diagnóstico de dicha enfermedad. También encontramos dentro del marco teórico unos modelos etiológicos de aquellos autores que decidieron dar una percepción o un concepto de dicha enfermedad. Según el modelo de Golem-Whisky y Maunsrider, el síndrome es un proceso en el que los profesionales pierden el compromiso inicial que tenían en su trabajo con una forma de respuesta al estrés laboral y a la tensión que éste genera. El estrés laboral en relación con el síndrome de Burnout está generado básicamente por situaciones de sobrecarga laboral y también por la pobreza del rol. En estos casos, los trabajadores sienten una pérdida de autonomía y de control que conlleva una disminución de su autoestima y de sentimientos de irritabilidad y de fatiga. Según los modelos de Boom y Chaufeli, estos síndrome del trabajador quemado tiene dos etiologías. Uno son los procesos de intercambio social con las personas a las que se atiende y los procesos de afiliación y comparación social con los compañeros de trabajo. Entonces también encontramos otro modelo que es el de Barcasel-Parra y de Piero con Barcasel, que dicen que este proceso comienza con sentimientos de baja realización personal en el trabajo y que paralelamente un alto nivel de agotamiento emocional, lo que hace que tengan conductas de despersonalización y se sienten sentimientos de culpa. En el modelo de Winsbot, se resalta la importancia del clima organizacional como una clave importante en la etiología de esta enfermedad. También dice que el síndrome de quemarse por el trabajo es causado por el agotamiento emocional diario que surge como consecuencia de la rutina, la monotonía y la falta de la estructura laboral. También encontramos unas consideraciones clínicas de este síndrome que realizan según el concepto de Maslach y Jackson, donde se dice que se compone de las tres dimensiones, que es la realización personal en el trabajo, el agotamiento emocional y finalmente la despersonalización del colaborador. Esta baja realización personal va en relación como el caso médico-paciente que debe dar una solución y al no encontrar una solución eficiente se siente frustrado y se siente pesimista, lo que hace que sienta desmotivación laboral. El agotamiento emocional va aumentando este sentimiento de acuerdo al cansancio que sienta el trabajador. Tiene una insatisfacción de sus logros profesionales y se siente como un fracaso profesional y una pérdida de la autoestima. Y esta despersonalización se desarrolla de actitudes y sentimientos que tienen negativos y aparece un trato deficiente o un trato hacia los pacientes un poco más deshumanizado. Encontramos que Burnout señala que la etapa del cinismo puede resultar del ausentismo y la rotación que existe entre los empleados, quienes por todo este tipo de sintomatología y de situaciones hace que se sienta cansado tanto física como emocionalmente y que su asistencia a laborar sea mínima, generando ausentismos en niveles altos en esta parte. ¿Qué profesiones se afectan personalmente, principalmente por este síndrome? Son las enfermedades, las
perdónenme, las profesiones como lo son la salud, los profesores, los trabajadores sociales y aquellas personas que trabajan en las penitenciarías. Esto se da a que ellos trabajan con personas tratando de dar soluciones y al no lograr esto, pues se generan este tipo de frustraciones. ¿Qué medidas existen para prevenir esta enfermedad? Debemos tener una disminución o reducción del estrés, acortar los tiempos de trabajo, tener oportunidades de descanso, disminuir la cantidad de pacientes que deben atender, generar todo tipo de capacitaciones desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, crear programas educativos, entre otros. Ahora vamos a hablar del marco metodológico y aquí vamos a hablar del tipo de investigación que nosotros vamos a realizar, el cual va a ser un tipo de investigación cuantitativa. Este tipo de investigación es la que recopila la información para que se realice un análisis y esta recolección va de la mano de las ciencias como lo es la estadística, la matemática y de herramientas tecnológicas que permiten recopilar datos numéricos a un grupo de personas denominado muestra, que puede decir la importancia de la investigación generando unos datos que se pueden medir numéricamente. Esto nos va a permitir a nosotros poder identificar de la población estudio cuántas son las personas que están padeciendo este síndrome en datos numéricos. Existen varias metodologías, pero nosotros nos vamos a ir con un diseño de investigación que va a estar basado en una recolección por medio de una encuesta que vamos a realizar y unas entrevistas a los personales de la salud, de donde vamos a evaluar las variables que pueden producir dicho síndrome. Y va a estar igual, muy parecida a la que expliqué anteriormente, con unas puntuaciones que nos permitirán identificar de todas esas personas encuestadas cuáles apuntan a tener este síndrome. Entonces, cada una va a tener una explicación. Entonces, como lo dije, ¿cómo nos vamos a basar nosotros en esta investigación? Por medio de encuestas y entrevistas. ¿Cuál es nuestra población objeto? Todas las personas de la salud que no tenga más de 40 años, pues es femenino y masculino, en profesiones técnicos, tecnólogos y profesionales, que estén en la ciudad de Bogotá, en la localidad Chapinero, específicamente en el barrio Teusaquillo, con el fin de generar estrategias que nos permitan impactar en este síndrome y poder irlo erradicando progresivamente. Se trabajará con un muestreo probabilístico aleatorio simple. Esto se permite porque todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra. Este tipo de muestreo es más recomendable pero es un poquito más difícil de llevar. Se hará un estudio en la población chapinera que está en Bogotá, que tiene una extensión total de 3.898.000 hectáreas, con un área rural de 2.664.000 y un área urbana específica. Para poder identificar cuántas personas van a ser entrevistadas, se debe hacer un cálculo del tamaño de la muestra, es decir, coger la población, sacarle un coeficiente de confianza, una probabilidad de éxito, una probabilidad de fracaso y un error máximo admisible. Por esto, al hacer dicho cálculo, nos arroja que el cálculo de la muestra es muy alto para hacerlo específicamente en la localidad de Chapinero. Entonces, por eso se dejó en un barrio específico de esta localidad para poder hacer un muestreo mucho más exacto. Igual, al hacer este cálculo nos indica que debemos entrevistar a 60 personas para poder identificar en esa población el síndrome de esta enfermedad. Como podemos concluir que por medio de esta investigación el personal de la salud se puede investigar y se puede analizar para revisar si poseen este síndrome y poder impactar y mejorar todas las condiciones laborales con el fin de poder mitigar esta enfermedad y no llegar a más casos en esta población. Muchas gracias.